varios... Hoy es una reunión especial también porque en la reunión de julio es que compartimos con los seminaristas, como están de vacaciones, así que les vamos a pedir que se presenten el día 1, así los recordamos. Sí, Cualquiera. Yo soy Cristian, de la parroquia Inmaculada Concepción de Río Seco, segundo filósofo. Ya es un aval, bueno, eso. ajá. Mi nombre es Diego Cocha, soy de la parroquia San José del Verde y estoy en segundo teología. Mi nombre es Roque, soy de la parroquia San José del Verde y estoy en el introductorio. Mi nombre es Daniel Flores, soy de la parroquia Santa Rosa de Lima, soy en la primera teología y haciendo la pastoral en la parroquia de Santa Lucía. Ajá. Están presentando a los chicos. Bien, mi nombre es David Bazán, pertenezco a la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, estoy en el seminario de Jujuy, en segundo teología, y bueno, presto servicio acá en la parroquia del Padre Juanino, Señora del Valle, y en Jujuy también en la parroquia. Muy bien. ¿Qué parroquia hay en Jujuy? San Antonio. Bien, varios motivos de agradecimiento de la invitación. Primero, porque soy de la diócesis. Segundo, porque habiendo iniciado el año jubilar, precisamente con la invitación que se me hizo de predicar la novena de la Inmaculada en la catedral, se me presentó una oportunidad bien de profundizar así, no solo intelectualmente, sino de una forma especial espiritualmente, en el misterio de la reconciliación a partir de la bula del Papa del año de la misericordia, que creo que siempre es un motivo especial de profundizar, no solamente porque cronológicamente se va terminando, diríamos, el año, pero debe quedar en nosotros la capacidad esa de ser misericordiosos como el Padre. Y después lo quiero hacer también en homenaje al Padre Sergio, ¿no? Que se cumplió el mes, el día 18 de su muerte. Para mí era un hijo espiritual, porque vecino de casa, fui el primero con quien conversó en la ocurrencia de hacerse cura. Ya estaba en la facultad y él siempre lo decía por ahí públicamente, yo no le había creído, ¿no? No es que no lo hubiera creído, sino que vamos a seguir conversando, ¿no? O sea, que es un tema que no lo podemos delimitar así porque me extrañó, pero después me agradó. Después tuve muchas oportunidades de compartir con él, las veces que le ayudé en Montero en la fiesta del Rosario, muchas meditaciones y cosas las compartimos juntos, ¿no? Así que para mí era un muchacho así, que lo sentía yo como una persona muy ligada, diríamos así, a mi proceso, y él amaba mucho a mi familia. Mi hermana era como una madre para él. La mamá le decía, anda a saludar a tu madre. Mi hermana Luisa era lisiada, ella era como una madre para él. Así que en homenaje a él también quiero hacer que esta reunión, esta reflexión sea mi mejor recuerdo. Creo que antes de hablar del ministerio de la reconciliación, quisiera hablar del misterio de la reconciliación, ¿no? Porque muchas veces nos hemos quedado con la reconciliación en el sacramento, y el sacramento, lo ritual, ¿verdad? Tiene que confesarse. Bueno, y me preparo para confesarme, me preparo para ser el confesor, y a lo mejor no siempre preparo mi corazón, como nos dice el Papa, para ser el mediador de la reconciliación de Dios con los hombres. Entonces, la primera parte voy a tocar el tema del misterio de la reconciliación. Hago un altito ahí para preguntar y me gustaría, diríamos así, el compartir. Sobre todo pensando que hay seminaristas también que están estudiando y que por lo tanto para que puedan también entusiasmarse en ese sentido, ¿no? Es un apuntecito así, simplotes para este caso, pero lo que más interés tengo es que si alguien va a apuntar, que apunten los textos bíblicos para que después, ¿no? En momentos así personales, sobre todo, si mañana me tengo que sentar a confesar, en un ratito antes meditar un poquito el tema de lo que significa así el misterio de la reconciliación.
Digo la palabra reconciliación con insistencia porque no siempre se había descubierto esa palabra. Hablamos de justificación, de rescate, de expiación de los pecados, de la liberación. Y últimamente, y creo que la palabra que debe quedar, y el Papa insiste mucho, la reconciliación. Esa es la palabra clave. ¿Por qué? Porque el hombre ha sido creado en conciliación con Dios, ¿no? Es el proyecto, la conciliación es el proyecto eterno que Dios tiene para con cada hombre, y cada uno de nosotros pensémoslo conmigo. Me ha creado porque me ha amado. O sea, antes me amó y me creó. Mis padres me crearon primero y después me amaron. A medida que me iban reconociendo, que yo los iba reconociendo, nos íbamos amando. Dios no. En la carta de San Pablo, digo a los Efesios, aparece en el capítulo 1 del 4 al 6, que todos los lunes en víspera lo rezamos. Él nos eligió en Cristo antes de la creación del mundo, para que fuéramos sus pueblos y nos mantuviéramos sin mancha en su presencia. Movido por su amor, Él nos destinó de antemano, por la decisión gratuita de su voluntad, a ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo y ser así un himno de alabanza a la gloriosa gracia que derramó sobre nosotros por medio de su Hijo querido. Creo que este es un texto básico y que tendríamos siempre, siempre. Así como consolamos a un chiquito, ¿verdad? Y le decimos que mamá te ama, papá te ama, lo que sea, para hacer lo que salga de su depre. También nosotros muchas veces tenemos así momentos de depre, de cansancio, del sinsentido de la vida, y llegamos hasta dejar el ministerio. ¿Y por qué? Porque estoy mal, ¿no? Yo aquí no me siento feliz. Y entonces es importante el decir a las personas, yo he tenido experiencia ayer, una señora con la depre, que no sabía cómo me llamaba, me conocía, pero no sabía, y empezó así, vacía, totalmente vacía. ¿Sí? Y al decirle que si alguien la ama, que repase, y sí, y bueno, pensando en esas personas que la aman, y Dios que la ama, diríamos, no tenemos nosotros por qué, o por lo menos no es un consuelo que nos da, es la gran realidad. Nuestra vida no tiene sentido sino a partir del amor de Dios, lo acabamos de escuchar. Antes de la creación, Dios pensó en mí. Y digámoslo con nombre propio, en Arsenio. Y antes de ayer fue San Arsenio, por si acaso, ¿no? Así, que es el primer nombre que aparece en la Biblia, el primer nombre. Dios creó al hombre, varón y mujer. Arseni Kaiseri. No, digo, Arseni, el primer nombre que aparece. Así que no cualquiera puede llevarse antes de la creación del mundo, para que fuéramos su pueblo, movido por su amor. Sale 2 veces la expresión, movido por su amor. No hemos creado por un Dios omnipotente que es capaz de crear hasta al hombre. No, a su imagen, su amor es la que nos lleva, diríamos, a crearnos a nosotros, y por lo tanto, esa es la conciliación que para alabanza de la gloria de su gracia derramó sobre nosotros, se mantiene, y por lo tanto, es lo que Dios va a defender sobre cualquier cosa, va a defender esa conciliación porque pertenece al proyecto, ¿no? Por lo tanto, la ciencia te va a decir cuál fue nuestro comienzo, si el Big Bang, si una explosión, si lo que sea, que la ciencia lo diga, ya está. Pero el origen que yo tengo, el origen que tiene el mundo está en Dios, y eso me lo dice la fe. Por lo tanto, la fe no puede meterse a decir cómo fue el origen. No, eso no le corresponde. Pero a la ciencia no le corresponde decir cómo fue el origen. O sea, no le corresponde. Digo, a la fe no le corresponde decir cómo fue el comienzo. El origen está en Dios. El comienzo, la historia o la ciencia lo dirá. El hombre es creado para eso. El pecado es el rechazo de este origen. O sea, cuando yo no acepto y quiero hacer mi proyecto a partir de lo que a mí se me ocurre y no tener en cuenta el proyecto que Dios tiene de que me mantenga así, sin mancha en su presencia, ese proyecto. Por eso el Papa Benedicto nos decía
como la única fuente del pecado, está en no aceptar la palabra. En no aceptar la palabra. La palabra es la palabra creadora, pero no, creadora no expresión del poder de Dios, sino expresión del amor de Dios. Y me da un proyecto que es conservarme así en su presencia. Cuando yo quiero, como Adán y como Eva, tirarme por otro lado y buscar, no acepto el proyecto. El enemigo me presenta otro proyecto. No, que Dios sabe muy bien que si ustedes comen de esa fruta, ¿verdad? Van a ser igual que Él. ¿Cuál es el proyecto de Dios? Que seamos su hijo, que seamos igual que Él. Y por lo tanto, nosotros, pero con este estilo, no, nosotros queremos ser lo mismo, ser como Dios. Y entonces la manzana empezó a hacerle lucecita a Eva, ¿verdad? Para que se entusiasme. ¿Cuántas veces ha pasado al lado de la manzana y no le llama la atención? Y ahora justo, ¿verdad? Que ya hace así, está, agarra la mano, estira y come y se le da a su amigo. ¿Qué es lo que descubre? Que están desnudos. Lo primero que descubre, están desnudos. Por eso yo tengo una estampita por ahí, no sé si estampa o foto o qué lo que sea, ¿no? Adán sentado en silla de rueda, y Eva detrás, y Dios mirando allá, sonriendo un poco. Eva le está dando compota de manzana al y Dios dice, esto no tiene nada. Así que esa es, digamos. Entonces, en la carta a los Romanos 7, les recomiendo que lean esa expresión. Romanos 7 está precisamente el cristiano y la ley. Relación entre el pecado y la ley, la fuerza del pecado, todo ese capítulo precioso, así, para redondeando, digamos, metiéndose en la profundidad del pecado, que la hemos, diríamos así, nosotros, en cierta manera, profanado cuando hemos hablado de que el pecado es la decisión del hombre, ¿verdad? Una falta voluntaria contra la ley. No aparece Dios contra la ley, no. Es, diríamos así, una actitud mía contra la palabra. La palabra es el Hijo de Dios hecho hombre, la palabra se encarna, pero es la palabra de Dios la que nos crea a nosotros, la que nos expresa su amor. La ley aparece después. La ley aparece, según San Pablo, para que resalte el pecado, pero no peco yo, sí, ¿no? Entonces, por eso no aparece ese Dios, ¿no? Dios amor, que dice San Juan, Dios es amor. A Dios no lo podemos definir, solamente lo podemos describir. No lo podemos definir, hemos insistido. ¿Quién es Dios nuestro Señor? Decimos el chiquito. Dios nuestro Señor, el ser infinitamente perfecto, creador del cielo y de la tierra, que premia lo bueno y castiga lo malo, para que vean ustedes que tomé la comunión, no por gancho del padre Escroque, que era el párroco de mi pueblo, sino, me lo sabía el catecismo. Pero Dios, ser infinito, perfecto, un ser infinito, perfecto, me ha creado a su imagen y semejanza, por lo tanto debe ser un sercito infinitito, perfectito, ¿no? Así más o menos. Que premia a los buenos y castiga a los malos, que quede clarito ahí. Que premia a los... No aparece la paternidad de Dios, no aparece este proyecto que leíamos en Efesios. Y entonces la ley está en primer lugar. Primera página del catecismo que encontramos. ¿No te ha dicho que Dios es tu Padre, que Dios te ama, que te ha creado por amor? Mandamiento de la ley de Dios. Y el chiquito, lo primero que tenemos que enseñar, los mandamientos. No, decirle primero. ¿No? ¿Saben ustedes que Dios los ama? Cuéntelo, Señor, cuéntelo. A ver. Entonces, la catequesis es el anuncio, Dios te ama. La catequesis, explicarle todo eso que salió esta mañana en el precioso evangelio que acabamos de proclamar en la capilla, ¿no? Que es Jesús, ¿verdad? Que ama, ¿no? Que hace una delicadeza para que el hombre, ¿verdad? Lo va a atender, pero ¿qué es lo primero que hace? Perdonar tu pecado. Y empecemos bien. Se escandalizan por eso, ¿no? Para que una muestra de que tengo poder de perdonar los pecados, le voy a decir al paralítico, levantate ya. Él no vino a curar paralítico, vino a reconciliar al hombre con Dios. ¿Qué es lo que hace primero? Pero ¿de dónde parte? De la fe de esos camilleros, Uno veía, se va a caer el techo en cualquier momento, ¿verdad? Pero que vivo los tipos, ¿cómo se lo han ingeniado, no? Para hacerlo pasar por allá.
miraban esos detalles. Jesús vio la fe. Un detalle interesantísimo, ¿no? Descubre la fe. Muchos peregrinos expresan la fe y tengo que ver la fe de ellos. Y para bautizar a un chiquito tengo que descubrir, no preguntarle ritualmente si creen, conversar con ellos si realmente. Mucha gente se acerca y te dice realmente que creen en Dios. Tiene muchas dificultades, muchas cosas. Lo malo es cuando le preguntas si, dígame algún pecado. No tengo pecado. Bueno, todos somos pecadores, ¿no? Pero, o sea, son pecadores, diríamos, no practicantes, ¿no? O sea, así como, soy católico, pero creo en Dios, pero no voy a misa, ¿no? Católico, pero no practicante. Este es pecador, pero no practicante, ¿no? Y lo mismo, todos somos pecadores, te engloba vos también, ¿no? Así que no me hagas muchas preguntas, padre, porque usted también es pecador como yo, ¿no? Y entonces, la reconciliación es precisamente, sintetiza las 4 palabras anteriores: es justificación, es rescate, es expiación, es liberación, todo es las 4 palabras. Dios se reconcilia con nosotros. Este es un tema que lo tenemos que profundizar nosotros y después conversar mucho con nuestra gente y hacer objeto de predicación. Dios es el que se reconcilia. Dios no espera que yo le pida perdón. Si yo voy a pedir el perdón porque ya siento en mi corazón, ¿no?, de que Dios me ha perdonado. Si no, no. Si no, lo convierto también en un ritual. Me tengo que confesar. Y voy y digo, busco 3 pecados. 4 no, porque ya el Padre va a creer que soy un pecador. No, 3 también, ¿no? Entonces, para decir, estoy en un ritualismo. No. Si yo siento que realmente creo que no estuve bien con Dios, es porque ya siento que dentro Dios me ha perdonado. Me confieso porque Dios me ha perdonado. Y no me perdona Dios porque yo me confieso. O sea, la iniciativa siempre, no 99%, el 100% de la reconciliación la tiene Dios. Y ahí leemos el texto que sale en la carta del Papa, en la bula, en la primera carta a los Corintios, precisamente sale ese texto del final del capítulo 5 y al principio del capítulo 6. Lo leo y lo comento. Por si acaso alguno apunta, aunque después no lo lea, 2 Corintios 5:14, 2 Corintios 5:14. Todo viene de Dios, no dice algo, todo viene de Dios, que nos ha reconciliado consigo mismo por medio de Cristo y nos ha confiado el ministerio de la reconciliación. Salen los 2 aspectos, ¿no? Todo viene de Dios, que Él nos ha reconciliado y ha confiado a la Iglesia. Lindo el comentario que hacían del documento ese, de que la Iglesia es la reconciliadora. La Iglesia es la reconciliadora. Esto lo vamos a insistir después. Por medio de Cristo y nos ha confiado, porque era Dios el que reconciliaba consigo al mundo en Cristo, no teniendo en cuenta los pecados de los hombres y confiándonos el mensaje de la reconciliación. Aquí pongamos en presencia de nuestra mente, de nuestro corazón, la escena del Padre del Hijo pródigo. Todo corre a cargo de Él. Todo corre a cargo de Él. Somos pues embajadores de Cristo y es como si Dios mismo los exhortara por medio de nosotros. Embajadores, tenemos que exhortar a la gente a la reconciliación, exhortar. No confiarnos que confesó los pecados y clarito y no tiene nada más que decirme, no, bueno, yo te asuelvo. No. Tenemos que ofrecerle una palabra que haga que la gente meta eso dentro y ame y goce la reconciliación que Dios le está ofreciendo para que lo pueda gozar, para que no se quede tranquila porque ha confesado todos sus pecados, está bien, por lo tanto tiene el cumplimiento de las condiciones, diríamos, rituales o, diríamos, de justificación, pero de parte nuestra, como si fuera un juicio. En nombre de Cristo, les suplicamos que se dejen reconciliar, seguir la misma expresión, se dejen reconciliar, no que se reconcilien. A quien no cometió pecado, Dios lo hizo por nosotros reo de pecado, para que gracias a Él nosotros nos transformemos en salvación de Dios. O sea, el acto de Cristo va a ser precisamente el acto reconciliador.
reconciliador de Dios con el hombre. La suprema expresión del amor que aparecía en los Efesios. Dios me ha creado por amor, me va a recrear por amor. Hubo mucho amor de Dios en la reconciliación porque hubo mucho amor de Dios en la conciliación, en la creación. O sea, en la recreación hay mucho amor porque hubo mucho amor. Si no hubiera habido amor acá, no se hubiera expresado así. Solamente Dios sabe perfectamente el amor con que me ha creado y por lo tanto que me va a expresar después en la reconciliación. Cuando yo insisto en el pecado, en la gravedad del pecado, arrepiéntese bien porque ese pecado es grave, se da cuenta usted, ¿verdad? Sí, bien, no. Tengo que insistir en la realidad del amor que Dios me tiene y me ha creado y por ese amor con el cual me ha creado, ahora me va a recrear. ¿Estás segura que Dios realmente que salga seguro de la realidad del amor de Dios y no de la gravedad del pecado? En toda la parábola del hijo pródigo no aparece el pecado, por parte del padre, por parte del hermano mayor, sí, que somos nosotros, que es el peligro que tenemos, ¿verdad? Y este se va a confesar, ¿no? Y este negro va a ir al cielo, ¿verdad? Justo yo sé cualquier cantidad. Cuando empezamos a calcular así, nos estamos poniendo lejos de este proyecto. Ya que somos colaboradores de Dios, los exhortamos a que no reciban en vano la gracia divina, porque Él mismo dice, en el tiempo favorable te escuché, en el día de la salvación te ayudé, pues sepan que este es el tiempo favorable, este es el día de la salvación. Este es un tema que yo digo, lo debo y lo tengo a conciencia personal así. He aprovechado el sorteo de la novena de la Virgen, ¿verdad? Y el mismo día 6 de diciembre, 8 de diciembre, le pedí al Padre Gregorio que quería vivir la reconciliación de Dios, que me atendiera. Y me dio un abrazo después. Sí, me llegó el abrazo. Porque realmente es la alegría compartida. Cuando alguien se encuentra con un hermano mayor que le hace compartir la alegría de Dios al reconciliarse con el hombre, realmente todos sentimos gozo. Por lo tanto, un sacramento de la reconciliación que no haga gozar a la persona y que yo no goce, o sea, si yo no gozo, no hago gozar a la persona. Queda en un ritual, ¿no? Queda en un ritual. Y queda, por lo tanto, en aquellos elementos meramente jurídicos. Y el centro de la reconciliación se hace el pecado, cuando el centro de la reconciliación es la misericordia de Dios. Pablo se siente embajador de esta reconciliación. La intención de Pablo no se refiere a la culpa o al perdón del pecado, sino a las relaciones interpersonales. Lo que a Dios le toca, cuando digo le toca el corazón, es la relación. La relación. Este hijo se me aparta. Eso. No se siente ofendido. No hay ninguna ofensa que le toque a Dios. ¿Qué podemos hacer nosotros? Lo único que le toca es que tocamos su amor, porque su amor está en amarme como hijo y tenerme cerca como hijo. Cuando yo me escapo un poquito así de la casa, esa interrelación que hay entre los dos es la que se apaga. Y esta es la que Dios siente. Y cuando este hombre viene a confesarse, no porque siente la interrelación con Dios, sino porque algo ha perdido y quiere recuperar y quiere comulgar. Y entonces hago ese gesto. Si el sacerdote no me ayuda a redescubrir la reconciliación que Dios me ofrece, quedamos otra vez en lo ritual, en lo meramente jurídico. Volvemos a la parábola. Lo que al padre le interesa es cuando el hijo vuelve a tenerlo cerca, o sea, hacer que la cercanía de su hijo que se había ido vuelve a expresarse. Lo ve, se alegra, corre, lo abraza y lo besa. 5 verbos totalmente positivos de Dios, para que no aparece el hijo, aparece el amor que él recuerda, vamos a decir así, Dios recuerda a Efesios y entonces va a decir, lo ve, se alegra. Todavía no lo ha abrazado. La carrera que va a pegar a sus 84 años viejo, se imagina un viejo caminando así corriendo, ¿verdad? ¿No? Entonces,
Esa carrera que va a organizar es fruto de la alegría que tiene. El abrazarlo y el besarlo. No le pide quédate ahí, que era lo que el hermano mayor le sugería, tendría que haberlo hecho esperar en la casa, que espere, que aguante lo que sea, pero no, hacerlo así, se va a creer que no es nada lo que ha hecho. Es mucho lo que él ha sentido. Ha sentido Dios más, el único que ha sentido la ruptura de la relación, no el hijo. Volveré a mi casa, estoy pasando hambre acá, no tengo cama ni comida. Volveré a mi casa, le diré, prepara la confesión a su manera. No, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Pecado contra el cielo y contra ti. No merezco ese llamado y cortemos la relación padre-hijo. Cortemos el amor con que me ha creado. Cortemos. Trátame como al último de los criados, pero casa y comida. Casa y comida. El padre sabe perfectamente que lo que al hijo le mueve el venir no es él, no es la relación. No tiene por qué saberlo, es tan imperfecto el hombre que no. Pero él, Dios, sigue perfectísimo y por lo tanto sabe y recuerda el amor que lo ha creado al chango este. Y por lo tanto cuando se ha ido, lo que se ha roto es la relación interpersonal. Y lo que ve que se está recuperando al volver al hijo, al verlo ahí, él ha recuperado en su corazón esa interrelación. Va a expresar toda su alegría de la recuperación de la relación. Por eso a Dios, al Padre, no le interesa pronunciar el pecado, porque no solamente, no por pedagogía no le interesa, sino porque no le toca el corazón. No hay ningún pecado nuestro que pueda tocar el corazón de Dios como ofensa. Como ofensa. Y en lo que más insistimos muchas veces. Con eso, un chiquito que ha dicho malas palabras, va a decir que ofendió a Dios así. Y le pregunto cuántas veces desobedeció a la mamá. Acordate si 15, 16, ¿cuánto? Dígale 2000, ya está, ¿no? Para salir del apuro. ¿Por qué? Porque materializamos, judicializamos, insistimos en el pecado en todas y no en esto. Y por lo tanto, el sentido. Cuando el chiquito desobedece a la mamá tiene que hacerle, no tocar el tema jurídico, tocar el tema. ¿Te das cuenta, hijito, que te vas así? No puede ser. Que el chico reconozca, digamos, que ha roto alguna relación con la mamá, así no se expresa el amor a la mamá, así se queda mal la mamá, así la mamá se queda triste. Todo ese aspecto sí, pero no el aspecto jurídico, ¿no? Y mirar un mandamiento que hay que dice esto, ¿verdad? Las mentiras, todo. Cuando giramos todo alrededor de las relaciones interpersonales. Pero, posterior a la ofensa, decisión de restablecer paso posterior a la ofensa, decisión de restablecer la relación entre el ofendido y el ofensor. La decisión de restaurar la relación por la ofensa. Restaurar la relación, ¿no? Quitando esa ofensa, que es lo que leíamos antes. La obra de Dios, que es la misericordia, el perdón, provoca la reacción del hombre, no al revés. La obra de Dios, la actitud de Dios provoca la reacción del hombre. Cuando este hijo ve la obra del papá, que no le recalca su falta, sino que le hace resaltar el amor que él le tiene, entonces es cuando aparece así, ¿no? En la carta de Romanos 5:10 va a aparecer la expresión: porque si siendo enemigos, cuando me fui, Dios nos reconcilió consigo por la muerte de su Hijo, mucho más, reconciliados ya, nos salvará para hacernos partícipes de su vida. Si cuando estábamos lejos, éramos pecadores, Dios es capaz de actuar así precisamente para renovar la relación, ¿qué no hará una vez que ya establece la relación? Todos los otros sacramentos son precisamente expresión de esa nueva relación que hay entre Dios. Por eso es conveniente aconsejar a los que se van a contraer matrimonio, lo que sea, el sacramento de la reconciliación, cualquier otro sacramento, hacer que estemos viviendo ya en nuestro interior el sentimiento de la reconciliación para poder celebrar bien. Sino también el sacramento del matrimonio queda como una expresión jurídica y me tengo que casar, ¿no? Y todas las otras expresiones, para siempre, lo que sea, son rituales. Mientras que
la expresión de la reconciliación que vivo con Dios queda como expresión de lo otro. Provoca la reacción del hombre, una provocación. La vuelta del Hijo no provoca la reacción del Padre. La vuelta del Hijo es precisamente la expresión de que el Padre lo está llamando, el Padre lo está llamando al Hijo, no para perdonar la ofensa, sino para renovar, diríamos así, esa conciencia de perdón. Y aquí la palabra, creo que en un retiro que ya prediqué, pero sin embargo lo hago resaltar porque viene lo mismo, ¿no? Conciliación, reconciliación viene de conciliación, renovar la conciliación, no una nueva, es la misma renovada porque en el corazón de Dios nunca se ha enfriado. El problema de Dios, el infierno no es un problema del hombre, el infierno es un problema de Dios, el infierno eterno. Cómo Dios tiene que conjugar su infinita misericordia con la libertad del hombre. Es un problema para nosotros, para Dios es misterio. Por lo tanto, como no sabemos nosotros, dejemos que llegue el momento, ¿verdad?, que podamos comprender. Pero el proyecto de Dios es la salvación de todo hombre. Dios ha creado al hombre para ese proyecto y para poder gozar. Y Jesús pide el perdón de los pecados para todos los hombres de todos los tiempos, porque ese es el proyecto de Dios. Que hay un infierno y es eterno no es un tema a considerarlo, porque no lo puedo captar yo, cómo resuelve Dios su infinita misericordia con la libertad del hombre, que es libre para pecar o no pecar, ¿no? Ahora, Dios es el que se la tiene que arreglar, tiene capacidad, hace mucho tiempo que viene haciendo lo de Dios y ya se lo hace bien, ¿no? Y entonces dejémoslo que Él resuelva ese problema. Nosotros para poder conversar en una clase de teología, ¿verdad?, hasta que suene el timbre y se acaba ya, lo dejamos, pero no porque seamos capaces de resolver ese tema que es para nosotros. ¿Qué es el tema del don? ¿Qué es durar? Es permanecer. ¿Qué es perdurar? Es permanecer más insistentemente, ¿no? ¿Qué es seguir? Es ir detrás de una persona. ¿Qué es perseguir? Perseguir es ir insistente detrás de esa persona. ¿Qué es donar? Es regalar, obsequiar. ¿Qué es perdonar? Es regalar doblemente, con mayor insistencia. Entonces, el perdón no está referido al pecado, sino al don. Entonces, cuando yo cometo un pecado, Dios me dice, para mí que te has olvidado, ¿no? Me renueva la conciencia del don. Entonces, su perdón me satura, diríamos así, con su don. A ver, ¿qué me decía ahora? Entonces, lo que tengo que hacer es gozar a la presencia de la persona que se viene a reconciliar con Dios a través de mí como ministro, hacerle ¿qué has perdido? ¿Qué has dejado de gozar? El don de Dios. ¿Quieres que te lo renueve? Entonces, renovarle el don. Dios te ha creado. Antes de la creación del mundo, Dios ha pensado, la muerte de su Hijo es por el amor que Él tiene, no para perdonar pecados, es por el amor que te tiene. Y por lo tanto, ese es el perdón. Recuerdo de la creación y recuerdo de la recreación, y entonces insistir en el don para que de manera que te levantes del confesionario y salgas contento porque sientes el don de Dios y no con la cabeza agacha, ¿verdad?, chocando contra la columna. Para mí que le ha ido mal a este, ¿no? O sea, no celebramos el don, no celebramos el don. A lo sumo recibimos y agradecemos que me han dispensado la falta, por fin. Vengo a que me limpie, Padre. No, vengo a purificar. No, todo gira alrededor de la limpieza. Toda la parábola que sale después de que el Padre se ha expresado en todos, ¿qué es lo que queda de ahí? El ver la situación en la cual el muchacho quedó por haber roto la relación. Cuando se fue y rompió la relación, ¿qué situación quedó? Después de media hora de abrazarlo, chango, a vos se te ha terminado el desodorante, ¿no? ¡Ja! ¿Cómo le echan? Lávenlo, pero ¿qué uno hace? Vayan a la tienda de San Juan y compren la mejor ropa. Vamos a preparar un banquete, ya está, vamos a preparar un banquete. Eso que le da rabia, eso que le da rabia. Ni un cabrito me has dado a mí, yo cumplo toda la ley. ¿Desde dónde ataca el Hijo? Desde la ley. Porque ese no
Salió y gastó su plata con prostitutas y todo lo demás y eso, desde la ley, que no aparece. Por eso en la preciosa, en el cuadrito ese que aparece ahí, ¿no? De Rembrandt, ¿no? Que ha salido ahora mucho tiempo así en las estampas y cuadros así del hijo pródigo. La mano derecha es femenina, la mano izquierda es masculina, porque en la parábola no aparece la mamá. Y sin embargo Dios es padre y madre. Nosotros nos quedamos con el título de padre masculino. No es padre y madre. Ha creado al hombre a su imagen y semejanza, le ha dado al varón algunos aspectos de su paternidad y a la mujer algunos aspectos de su maternidad. Pero Dios es padre y madre. Ha creado al hombre. El varón expresará a su manera la capacidad de perdón. La madre expresará a su manera la capacidad de perdón. Distinto. Cuando el padre perdona, bueno, no lo hagas más, ¿no? Está. La madre venía, pobrecita, pero ¿cómo se te ocurrió, hijo? Ya. Es el carácter femenino, que en hebreo son dos verbos, ¿no? Distinto. Gesed, el perdón del padre. Rahamim, que significa entraña. La madre perdona desde sus entrañas. Lo llevó 9 meses al chango. El padre no puede perdonar sus entrañas. No puede. La relación del padre con el hijo es distinta a la de la madre con el hijo. Hay una complicidad aquí porque Dios es padre y madre. Y por lo tanto, quien lo despide al hijo es el papá. Papá, dame la herencia que me corresponde. Toma, hijo, que te vaya bien. Quien lo recibe es la mamá. Lo ve, sale corriendo, lo abraza, lo besa. Todo lo organiza la madre en su expresión. Por eso este autor, este artista, parece un artista, ¿verdad? Expresa las dos manos así. La derecha es más femenina y la izquierda es masculina. Entonces, ese perdón que Dios por medio de su sangre, ¿para qué me expresa así por medio de su sangre? No es que solamente, no, para decir es un hecho histórico. Alguien es responsable, nadie me quita la vida, yo la doy cuando yo quiero y porque quiero expresar el amor que Dios le tiene a todos los hombres y que añora la relación, y por eso ese acto sublime de la muerte de Cristo en la cruz. Hoy mortal es el grito sagrado, libertad, libertad, libertad. Sí, es el grito sagrado y pegando un gran grito, Jesús murió. El grito de la vida. El grito de la vida que de parte de Dios se restaura en cada uno de los hombres. Y por lo tanto, cuando el apóstol me dice, por medio de la muerte, me está citando un hecho histórico, no solamente la capacidad de la sangre de purificar, sino eso es un hecho histórico. Y por esta persona, ¿no? Y por lo tanto, hay una obediencia ob audire. Si el pecado, dice Benedicto XVI, el pecado es no escuchar. La obediencia ob audire, el escuchar atentamente, eso es precisamente la relación. ¿Qué es la obediencia del hombre? Si siempre está, Adán y Eva no escucharon, a los que lo escuchen a Dios, y bueno, Dios tiene que empezar a recuperar, a retraer, diríamos así, a reconquistar a ese hombre perdido. Cuando el Hijo recibe todo, la expresión sublime de lo que le está pasando al corazón del Padre, y esa expresión que se expresa en él, en la recuperación de su situación, no aparece el pecado, aparece el don solamente. Y entonces él se da cuenta, se mira, estoy limpito como cuando me fui de la casa, estoy sano, estoy bien vestido, estoy bien alimentado. ¿Qué es lo que añoraba ya? Cama y comida. Lo malo era que añoraba solamente cama y comida y no el autor de esa cama y de esa comida. Cuando yo admiro la naturaleza, cuando yo gozo de mi cuerpo con una relación sexual o lo que sea, estoy no agradeciéndole a Dios, pero estoy gozando lo que Dios me ha dado, pero no orientándolo bien. Y entonces todos los valores que yo tengo en mí, el placer, el tener y el poder, también como sacerdote, el placer, el tener y el poder. Cuando el padre famoso, Monseñor, el fundador de la Liga de Madrid, un obispo que era de la Acción Católica, no me acuerdo el nombre ahora, estoy tirando para viejo ya, y él nos decía, ¿verdad?, en una conferencia, en una charla ya a 5.000 jóvenes ahí en Río Cuarto,
que él también tenía con una noviecita cuando era chico, cuando era chango, y entró al seminario, la dejó a la novieta. Pero después dice, ahora que soy cura, cada vez que veo una chica linda, dice, otra vez le digo, también esta te lo ofrezco, ¿no? O sea, para decir, el placer es un don que está puesto en nuestro corazón y por lo tanto siempre está apeteciendo ese don, porque es un don natural, una creación de Dios. El placer, el tener y el poder, lo malo es cuando se vuelven antivalor y entonces nos crean la adicción al placer, al tener y al poder. Lo que están transmitiendo todos los diarios de hoy, el tener y el poder, ¿no? Que se juntan. El que tiene busca al que puede y el que puede. ¿Por qué? Porque se juntan para alimentarse el placer de tener poder, ¿no? O sea, sería cuando Dios lo remedia así. Por lo tanto, esto es lo que quisiera que quedara en nuestro corazón. Yo digo, y a mí me hace mucho bien. Yo ordinariamente antes de celebrar la misa en la parroquia, una hora antes me siento, tengo tiempo, en el confesionario y no me aburro nunca porque tengo cosas para pensar, pero no siempre, de repente me gustaría, pero bien, rezo por todo. Pero cuando se me viene, me gusta aplicar esto, diríamos así, que nadie se levante, ni niño, ni grande, lo que sea, se levante como ha entrado, que me lo diga la expresión de alegría, que me lo diga, porque yo necesito, como mediador, necesito realmente constatar ese efecto de la reconciliación que Dios ofrece. Mucha gente te lo agradece y te dice, ¿por qué? Porque no venían con la intención más que de purificarme, de sacarme, de decir a mi padre no merezco, ya está. No. Y en esto va también lo mismo, ¿verdad? El no recordar cosas. Dios cuando perdona, olvida. Por lo tanto, el hijo nunca le tocó al tema al padre. El hermano mayor sí, él nunca. ¿Por qué? Porque se siente abrazado por un amor que no puede expresarse de otra forma más que con la sonrisa y la alegría de sentirse perdonado y de poder gozar de ese amor. Esta es la primera parte, el misterio de la reconciliación. Y aquí me gustaría yo, para descansar un poco, el compartir. O alguna pregunta o algún aporte que ustedes me hagan. Eso es verdad, un vasito de agua.